Bueno, quería empezar con una manera que no tenía programada, pero cuando el Señor te despierta por la noche y te da algún mensaje, hay que obedecer. Bueno, y de día también. Ayer os hablé de mi padre y que además hoy irá muy relacionado con el tema de la autoestima. Y dije literalmente que mi padre nunca me abrazó, nunca me dijo te amo. Y luego me acordé, no os conté una segunda parte. Mi padre ya siendo mayor, habiendo ya incluso perdido a su esposa por temas de relaciones y demás, él tuvo un encuentro especial con el Señor, él ya era creyente, pero nos cogió a los hijos, nos pidió perdón. No recuerdo que nos abrazara, pero sí recuerdo que nos dijo, perdón y os quiero mucho, hijos míos. Y aquello supongo que fue muy sanador para él, pero también lo fue para nosotros. Y ayer pensé, digo, mira, hay que hacer justicia. Yo he perdido, bueno, no lo he perdido. Temporalmente he perdido a mi padre ahora en el mes de marzo, y sé que él descansa en la presencia del Señor. Y para mí eso ha sido muy terapéutico, es algo muy curioso. Estas cosas que a veces arrastramos de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, parece que las elaboramos mentalmente, parece que las sabemos colocar en su lugar, pero siempre hay ahí algo, ¿no? Una heridita, ¿no? Esa heridita que cicatriza, pero que sigue allí con la cicatriz, y tú la ves, y dices, bueno, se me ha curado, pero ahí está, ¿no? Y algo parecido ocurre, y quería empezar haciendo justicia con esto de mi padre. Hay que decirlo todo. Bueno, hoy nos toca esta última parte, que yo me propuse que fuera la tercera parte de estas charlas, el amarse a uno mismo. Pero tuve dudas sobre todo cuando consulté y estuve viendo interpretaciones de este como a ti mismo, y diferentes posturas teológicas. Ahora os explicaré un poquito del porqué de esta controversia. Antes, eso sí, vamos a leer, como no lo habéis leído ni una vez en todo el campamento, en todo el retiro, vamos a leerlo de nuevo. Es broma, sí que lo hemos leído varias veces, pero así nos va a quedar ya bien. Perdonad porque necesito arreglar algo. Marcos 12, 28. Acercándose uno de los escribas que les había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo, nos acordamos de esto como el Señor añade ahí, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí juega con el singular y el plural. No hay otro mandamiento singular mayor que estos, plural. Vemos ahí cómo son inseparables. El uno acompaña al otro. Los dos son el mayor. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Esa había sido, decíamos, la última pregunta. Hubo más preguntas luego, pero la última de esta etapa de controversia del querer, yo lo que decía coloquialmente, del querer pillar a Jesús, ¿no? Y luego verse pillado por él. Bueno, teníamos ayer que estábamos viendo lo del amar al prójimo. La pregunta sería, ¿por qué no el Señor dijo... Bueno, a veces nos gusta jugar a esto, ¿no? Hubiéramos hacer un poco del Señor, ¿no? Pero el Señor es sabio y cuando inspira las Escrituras, nos las deja escritas, todo tiene un sentido. Pero ¿por qué el Señor no dijo, amarás a Dios y amarás al prójimo
como me amas a mí. A ver, la referencia hubiese estado mejor, ¿no? ¿Sabéis qué pasa? Que esta respuesta solo la podemos dar en función de la mochila que llevemos cada uno. A mí me hubiera ido mejor que el Señor hubiera dicho, ama a tu prójimo como a mí. O dicho de otra manera, mira, el mandamiento es este, tienes que amarme, vamos a resumirlo, con todas tus fuerzas, y al prójimo también. Pero Jesús lo deja muy claro, ama al prójimo como a ti mismo. Entonces, como ayer algunos ya sugeríais, y os anticipabais un poco, y no pasa nada porque está bien, ahí va a entrar en juego un factor muy importante y una gran pregunta. ¿Cuánto me amo a mí mismo? Porque si mi autoestima es baja, oye, lo tengo facilísimo para amar al prójimo. Si no me amo yo a mí mismo, ¿cómo te voy a amar a ti? ¿Hermano o no hermano? Hay diferentes posturas de interpretación en cuanto a esto. He leído de hermanos, de teólogos, que sugieren que lo que aquí se está diciendo no es que necesitamos amarnos a nosotros mismos. Dan por sentado que ya nos amamos y ese es un buen referente. Nos presentan algo que es muy humano, que ayer citamos, como es el egocentrismo, el egoísmo, ¿no? Como ya me amo a mí mismo, el Señor me está diciendo, pues tanto y tanto como te amas a ti, así ama también al prójimo. Dan por sentado. Cuando se trata de amar al prójimo, no se nos dice con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente. Podría haber estado también esto aquí. Pero el Señor nos deja el referente de como a nosotros mismos. Y estos hermanos que defienden esto, que está muy bien, y luego veremos que es una cuestión, yo pienso, de no olvidar ni una cosa ni la otra, de un equilibrio, pero cuando estos hermanos defienden esto, están diciendo, ya nos amamos, o sea, no hay que esforzarse mucho para amar al prójimo porque ya bastante te amas a ti mismo. ¿Sí? No sé si me estoy explicando muy bien, pero daros cuenta, insisto, en que en función a cómo nos amamos a nosotros mismos, veremos este mandato de amar al prójimo. No es necesario, dicen estos teólogos o comentaristas. ¿O sí es necesario? Igual sí que es necesario evaluar cuánto nos amamos a nosotros mismos. Yo lo digo todo con la boca pequeña, porque me ha costado después de leer unos y otros discernir si la intención de Jesús era verdaderamente lo que yo quiero proponeros, pero estoy seguro que como mínimo implica eso. Así que no erraré mucho si tocamos este tercer punto de como a ti mismo. Escuché incluso a un predicador, me bajé luego ya cuando lo tenía todo preparado, audios, y escuché a otros y decía, algunos van diciendo por ahí que cuando Jesús dice ama a tu prójimo como a ti mismo es que tienes que amarte a ti mismo. Pero qué error más grande doctrinal, teológico. Y yo pensé, bueno, yo pienso que también está bien. Así que me arriesgué y lo planteé como este tercer punto. Y de hecho vi que algunos de vosotros ayer, incluso públicamente, ya sacasteis el tema, ¿no? Es necesario amarme a mí mismo para poder amar al prójimo. Lo resumo en una frase muy sencilla. Yo estoy seguro que Jesús, de hecho no lo vais a encontrar en ningún sitio, no reprocha el amor propio. No aparece en las Escrituras. Sí que es verdad que veremos que Jesús renunció, como hemos leído incluso otra vez ahora esta mañana, se entregó a sí mismo. Ese amor ágape de entrega incondicional. Pero el gran valor de todo eso, ¿sabéis cuál es? Que estoy convencido que Jesús se amaba a sí mismo. Y mirad si se amaba, que incluso cuando llegó el momento difícil, lloró y clamó al Padre, si es posible, pase esto de mí. Por sufrimiento, sí, pero porque amaba su vida. Yo estoy seguro, yo sé que decir esto en algún lado dirían, uy. La pregunta es si Dios se ama a sí mismo, y ahí ya no entro, y todo esto es muy complicado. Lo que sí sé es que Dios es amor, como ha dicho Ricard esta mañana, en sí mismo. Hay un concepto teológico que es precioso,
Es el concepto de la mismidad. No sé si lo habéis oído. Yo he leído un poquito sobre esto y me encanta. O sea, Dios es amor en sí mismo. No es que Él ame, es que Él es en su esencia, como ha dicho Ricard antes, amor. Decimos, Dios es santo. ¿Y por qué decimos que Dios es santo? Ah, porque no peca. No. No se mide la santidad de Dios en que no peque. Dios es santo en sí mismo. Es su mismidad. Claro, nosotros medimos y nos da la impresión que somos más santos cuando pecamos menos. Pero en los parámetros de Dios, la santidad no es esa. La santidad es no solo no pecar menos, sino que también es ser más como Dios, porque Él en sí mismo es santo y no hay termómetro que pueda medir su santidad. Bueno, igual ahí os he añadido algo que os ha explotado un poco la cabeza, no lo sé, pero a mí me gusta a veces meterme en estas cositas así más. Lo cierto es que Dios, o Jesús en este caso, reclama que amemos al prójimo como a nosotros mismos y no reprocha el amor propio. Podría haber no estado ahí esa frase, o esa última frase de como a vosotros mismos, o esa parte de frase. Y se me ocurrió una frase que os he puesto ahí en el papel: mi Dios me ama, yo me amo. Cuando eres pequeño te enseñan a escribir y cuando llegas a la letra M, ahora ya no se hace tanto, se hacía caligrafía y cosas de estas antes. Mi mamá me mima. Eso lo hemos escrito muchas veces de pequeños. Bueno, ahora ya no sé si se hace, ¿eh? No se hace. Ya no se hace la caligrafía, ¿verdad? Así estamos, que luego ves letras que no... Ahora se toca teclas, es verdad. Mi mamá me mima. Y yo os propongo esta frase: mi Dios me ama. Y aunque algunos dirían uy, que esto... Pues yo os propongo la continuación: yo me amo. Pero me amo porque mi Dios me ama. Y es verdad, el amor propio va a jugar un papel importante a la hora no solo de amar al prójimo, sino incluso de amar a Dios. Y la clave creo que está, tanto para lo de ayer de amar al prójimo, como para esto, es pensar en cómo Dios me ve. Ese es el amor que necesitamos recuperar, el amor propio que necesitamos recuperar. No es tanto como yo me veo, sino como Dios me ve. No es tanto como yo veo a mi prójimo a la hora de amarle, sino como Dios ve a mi prójimo. ¿Os dais cuenta? Cambia la visión. Entonces esto nos debería llamar a andar en nuestras vidas pensando cómo Dios ve al prójimo, cómo Dios me ve a mí, cómo Dios ve este mundo. Intentar ver, y eso hay textos bíblicos importantes que lo refuerzan, intentar ver como ve el Señor, intentar pensar como piensa el Señor, intentar tener la mente, como le diríamos también, de Cristo en nosotros. El otro día recordábamos cuando el Señor se acerca a Pedro y le pregunta claramente: Pedro, ¿me amas? ¿No? Que es lo que estamos ahora debatiendo estos días aquí, el amor al Señor. Pedro, ¿me amas? Y bueno, ya sabéis que las 3 veces hubo esas respuestas allí. Pero si leemos un poco entre líneas, como decía Bernardo Sánchez, y buscamos el corazón del Señor entre líneas, no nos costará entender que ¿cuántas veces negó Pedro al Señor? 3 también. Yo imagino a Pedro era impulsivo, ya lo dije, ¿verdad? Pedro es el primero en saltar de la barca, es el primero en cuando preguntan ¿y quién dice la gente que soy yo? Contesta Pedro. Pedro es impulsivo, es pasional, ¿no? Y es el primero también en sacar su espada para defender al maestro, lo cual tiene una parte muy bonita, aunque el Señor luego le corrija y le diga: pon tu espada de nuevo ahí dentro, ¿no? Pedro salta rápido. Pero ese Pedro tan grande, con esa quizá autoestima tan alta, era un celote, y los celotes eran gente radical. Era un hombre con una autoestima tan alta que no quiero imaginarlo cuando sufrió esta escena en que negó 3 veces al Señor. Un celote negando por miedo. Nos dice el propio texto que Pedro se va y llora. Y llora. Y su autoestima es tocada hasta lo más bajo. Ha echado a perder para él todo un tiempo que ha estado con el maestro cerca. Pero el Señor, preocupado por su estima también, se acerca a él, resucitado, y le dice: Pedro,
¿Me amas? La respuesta es importante, es lo que nos ha quedado reflejado en el Evangelio. Pero intento ponerme en la mente de Pedro y de entrada es ver Jesús que viene a verme. Ver Jesús que me está perdonando. Ver Jesús que se acerca a mí aún a pesar de cómo soy yo o de lo que he hecho yo. Y ahí la autoestima es recuperada y encontramos a un Pedro luego haciendo la mejor para mí de las predicaciones evangelísticas en el libro de Hechos, y encontramos a un Pedro escribiendo a las iglesias, y encontramos a un Pedro que incluso, según nos dice la tradición, llegó, y según el Señor le anunció en realidad, llegó a entregar su vida por el Maestro. ¿Cuánto te amas? Yo no lo sé. Yo he sufrido problemas de autoestima de adolescente. Y me he sentido poco valorado. Y el Señor me rescató de eso y me dijo, mira Daniel, ¿tú qué te piensas? Porque estuve de adolescente muy callado, muy tímido, eso pudo conmigo. Pero el Señor me dijo, mira Daniel, voy a hacer algo que no te lo vas a creer. ¿Tú que eres tan reservado? ¿Tú que tienes tanta vergüenza? ¿Tú que tan poco te valoras? Voy a usarte para hablar. Y yo cuando empecé a ver ya los primeros indicios, digo, no Señor, no vamos bien por aquí. Y ahora soy charlatán pesadito y todo. Y digo, Señor, ¿qué has hecho en mi vida, no? ¿Qué has hecho en mi vida? Pero todo esto para deciros que había problemas de autoestima que si a mí de adolescente me dicen, ama a tu prójimo como a tú mismo, digo, eso está chupado, no hay que hacer nada. Porque no me amo mucho a mí mismo. Quizá esa falta de abrazos, esa falta de valorar, de escuchar que ojalá fuera no un hijo como el que alguien tiene, sino como otro que conoces, cosas complicadas que luego se arreglaron, pero eso marcó mi autoestima. Y todos llevamos nuestra mochila. Entonces, independientemente de cuál sea nuestra mochila o nuestras cicatrices, esperemos que sean heridas cerradas, todos somos llamados a amar al prójimo como a nosotros mismos. Y si algo debe quedar claro, es que Dios te ama, que eres de gran valor para Él. Hay que entender eso primero. Por eso al principio creo que empecé diciéndoos, siempre decimos, tal como Juan 3:16, Dios amó al mundo. Pero personalizado, Dios te amó a ti. A veces me pregunto, ¿Dios hubiera enviado a Jesucristo si solo hubiera estado yo? Es una pregunta importante. Señor, ¿lo hubieras hecho solo por mí? Qué orgulloso, ¿verdad? Llegar a preguntarle eso al Señor. Pues creo que no. Y creo que la respuesta es sí. Solo tú eres de valor suficiente para que eso hubiera ocurrido. Dios te ama. Dios te valora. Dios ve en ti su imagen como criatura de Él. Y Dios es un Dios celoso que te quiere para Él. Y dices, ¿que me quiere para Él? ¿Y para qué? ¿El Señor me necesita a mí? Son frases que normalmente no nos atrevemos a pronunciar porque nos parecen un poco irreverentes. El Señor me necesita. El Señor me ama. El Señor quiere que esté con Él. Y toda una eternidad. Pero Señor, ¿qué has visto? Acabamos de tomar el pan y el vino. ¿Quién había sentado en esa mesa cuando el Señor lo reparte con sus vecinos? Con sus discípulos, perdón. De tanto pensar en el prójimo me vienen los vecinos otra vez, como compartía nuestra hermana. ¿Quién está sentado ahí? Uno le acababa de traicionar. Y el Señor no le niega el pan. Otro, lo acabamos de ver, le va a negar. Y el Señor no le niega el pan y el vino. Otro va a dudar de su resurrección. Y el Señor no le niega el pan y el vino. Otros, porque aquí no queda nadie libre, se irán a pescar pensando, se acabó.
Quizá no fueron tan valientes como Tomás para reconocer su incredulidad. O camino de Maús, o donde sea. Pero estos son los que estaban sentados en su mesa. Y el Señor les dice: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Es más, os voy a decir una cosa, no lo voy a hacer más hasta que esté con vosotros. Eso habla de valorarnos. El Señor te ama y te valora inmensamente. Eres un tesoro para el Señor. Yo he crecido en una asamblea de hermanos, y en las asambleas de hermanos los himnos, eso es innegociable. Aún a hoy me invitan a veces a predicar a la iglesia donde yo crecí, y es como un viaje en el tiempo. Porque aún cantan a capela los himnos que yo hace años ya que no cantaba. Y es curioso, son los que canto ahora en la ducha. Yo no sé qué pasa con la mente, los que sois más mayores que yo supongo que eso lo he pasado también. De golpe te acuerdas un montón y te viene a la mente lo de la infancia. Y ahora canto himnos que a veces ni casi la letra entiendo, porque eran... Ojo al dato. Pero ¿sabéis qué cantábamos en la iglesia? Y lo entiendo, ¿eh? Estoy haciendo un poco, exagerando la situación. Pero cantábamos una y otra vez: cual un gusano soy, indigno pecador. ¿Sí? Y querido hermano, eres hinchazón y podrida llaga, tal como dice el profeta. Y yo eso lo escuché mucho y digo, sí, perfectamente, encaja con lo que yo pienso de mí. En mi adolescencia eso dije, esto es la confirmación. Soy hinchazón y pues soy un desastre, ¿no? Y no digo que eso estuviese mal, porque es importante, y para tener un encuentro personal con el Señor, para hacer de Él el Señor de nuestras vidas, es un paso por el que tenemos que pasar, darnos cuenta de nuestra miseria, reconocer nuestra miseria. Pero yo ahora canto: ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y redescubrí con el tiempo que no tengo que ir con mi cabeza bajada, que sí que debo ser humilde delante del Señor y delante de mis hermanos, pero que el Señor me dice: Daniel, eres mi hijo, te estoy esperando, estoy haciendo una casa para ti, porque te necesito, quiero estar contigo, quiero estar en comunión contigo, y eso cada uno de nosotros. Y yo os veo a algunos de vosotros y digo, madre mía, toda la eternidad en el cielo con este hermano, esta hermana. Pero el Señor no lo ve así, ¿eh? Es broma, lo primero. Pero el Señor tiene ganas de estar con nosotros. Por eso el amar al Señor tiene que convertirse en una realidad de estar en comunión día a día con Él, porque Él quiere eso. Y a veces, como decía antes, el Señor nos dice, oye, para ya de hacer cosas, para de reuniones, para de comisiones, y estate un poquito conmigo, que te amo, que estoy enamorado de ti. Al principio nos preguntamos, ¿estamos enamorados del Señor? Yo me gustaría escuchar al Señor la respuesta. Señor, ¿estás enamorado de nosotros? Ahí lo dejo, porque es un tema también complicado. Cuando Israel era muchacho, dice el Señor, Oseas capítulo 11, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. El Señor lo ha hecho todo para que estés con Él. Todo. No se puede hacer más. Nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por los demás. El Señor lo hizo por ti. Yo a mis hijos les digo que yo daría mi vida por ellos. Y creo que es verdad. Pero rápido me viene a la mente el decir que rápido lo has dicho porque de momento nadie te pide que hagas eso. Yo creo que daría mi vida por mi mujer. Pero pienso, bueno, de momento es fácil de decir, nadie me exige eso. Pero Jesucristo dio su vida por ti. Él vino para ocupar tu lugar en una cruz y para que un día puedas estar con Él. Y desde el cielo grita y regrita, te amo. Entonces, amar al prójimo como a nosotros mismos, esta referencia de como a nosotros mismos, como he puesto aquí, es un reto a amarnos más. Es quizá un modelo, como ya nos amamos, amemos también así al prójimo. Es una motivación a ambas cosas, a amarte a ti y amar al prójimo. Si tú estás en el termómetro de esta pregunta a grados centígrados por encima, tira para abajo, hermano. No eres el centro del mundo. El Señor te dice,
humildad. El mundo no gira alrededor tuyo. Si tú estás bajo cero, reflexiona y piensa, Dios me ama, yo me amo, porque Él así lo hace conmigo. Entonces, insisto, tenemos que plantearnos constantemente cómo el Señor ve a mi prójimo, cómo el Señor me ve a mí. Si alguien no está de acuerdo, bueno, igual luego hay oportunidad para decirlo, también, seguro. Si no valoramos quiénes somos para el Señor, difícilmente contagiaremos a otros del Evangelio. Repito, si no valoramos quién somos para el Señor, difícilmente contagiaremos a otros con el Evangelio del amor de Jesucristo. Porque ese es un mensaje importante. Dios te ama. Y cuando la persona te escucha decir eso y ve que tú no te amas a ti mismo, porque a veces se ve, la persona dice, bueno, tampoco ha sido tan útil para esta persona este tema. Somos receptores del amor de Dios. Romanos 5:5. Porque el amor de Dios ha sido... A Dios se le ha escapado una gotita y la ha derramado en tu corazón. No. A Dios se le ha escapado un poquito y ha derramado en tu corazón. No, dice el texto, el amor de Dios ha sido derramado. Como cuando el Evangelio de Juan empieza diciendo que vimos su gloria y gracia sobre gracia. Es como las olas del mar, ahora que estamos cerca del mar. La gracia del Señor es así. Tú tienes tus miserias, tú tienes tus debilidades, pero la gracia del Señor viene como una ola sobre ti. Y aún no te has puesto y puesto de pie, que te viene otra. Y gracia sobre gracia. Y Dios te ama. Y Jesús te ama y te valora. Señor, sé propicio a mí, pecador, exclamó alguien. Conocéis, ¿verdad? La historia. Aquel publicano que se siente indigno y dice, sé propicio a mí. ¿Por qué dice eso? Porque se siente indigno, por descontado. Pero se siente valorado lo suficiente como para saber que Dios le escucha y habla de sí. Podría haber dicho, sé propicio de todos los que somos miserables. Pero dice, sé propicio a mí, pecador. Y ahí en ese mí tenemos parte de esta respuesta. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los discípulos, calla, le decían a Bartimeo, no, calla, no molestes. Insiste, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ese hombre se estaba valorando. Y era un despreciado de la sociedad, sentado junto al camino, mendigando. Pero reclama su valor. Ten misericordia de mí. ¿Y Jesús qué hace? Se detiene. Se detiene y le sana. O aquel hombre que estaba colgado junto a Jesús en otra cruz al lado, uno de los ladrones. Acuérdate de todos los que estamos como tú. Acuérdate de mí. Y podías decir, qué egoísta, ¿no? O sea, piensa en el otro también, ¿no? Al menos acuérdate de nosotros, ¿no? Acuérdate de mí. Y yo creo que este mí es lícito. Y casi todos los llamados que veáis en los evangelios sale este mí. Acuérdate de mí, sé propicio a mí, ten misericordia de mí. Y creo que es lícito, porque eso también nos habla de valorarnos y de saber que Dios nos ama. Cuando decíamos que el prójimo está en nuestra casa y nos motivábamos a empezar el trabajo del prójimo con nuestros familiares, hay un texto precioso en Efesios 5 que dice que los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Claro, aquí está hablando del cuerpo en concreto, pero tienes que amar tu cuerpo. Volvemos a estar en la misma. Tienes que amarte a ti mismo para amar a tu mujer. Pero el detalle es que luego dice, y el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Anda. Amando a los demás, me amo a mí mismo. Amo porque me amo y al amar me amo. Juego de palabras. Repito. Amo porque me amo y al amar
me amo. ¿Sí? Cuando tú amas a tu esposa, a ti mismo te amas. Cuando tú amas a tu hermano, a ti mismo te amas. Cuando tú amas al prójimo, a ti mismo te amas. No solo porque es indispensable que eso sea así, no solo es una condición, va a ser una consecuencia también. Es un amor que revierte. Es un bucle, que diríamos, ¿no? Cuanto más amo, más también subo mi amor, mi valor. Para el Señor, insisto, no es el objetivo el amarme yo a mí mismo. Pero sí es importante que no olvide cómo Dios me ve, que Él me ama y tener resueltas mis heridas de autoestima. Cuando uno ha sido trasplantado de corazón, recordábamos el otro día, se siente agradecido con el donante, ya lo veíamos, valora también la vida de otra manera. Por desgracia, aprendemos a valorar las cosas cuando no las tenemos. Muchas veces hacemos tarde. Ya no tenemos ese familiar, ya no tenemos esa situación. Valoramos el trabajo cuando nos quedamos sin trabajo. Valoramos la salud cuando nos quedamos sin salud. Pero cuando tienes y recibes, valoras. Valoras. Pero también hay un tercer ingrediente. Cuando tú recibes, eres más sensible con los que también necesitan. Cuando tú recibes un trasplante, eres sensible. Tú puedes entender, puedes empatizar con aquellos que también necesitan un trasplante. Entonces, aquí cabría el tema de la inseguridad, de la autoestima, de las heridas. Como decía antes, de nuestras mochilas. Todos venimos al mundo con una mochila, todos crecemos con nuestra mochila y esa mochila nos acompaña. El Señor nos invita a poner esa mochila a los pies de la cruz, a los pies de Jesucristo. Y Él es sanidad para cada uno de nosotros con nuestras heridas del pasado o aquellas heridas que afectan a nuestra autoestima. Entonces, los creyentes desde las iglesias muchas veces hemos dicho esto de la autoestima, ojo peligro. ¿Por qué? Porque es verdad, hay mucha filosofía detrás de la autoestima que no es compatible con el Evangelio. Y a veces en nuestras iglesias también. Pero no nos vayamos al otro extremo. Jesús dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no lo reprocha. Y no lo reprocha. Entonces es ahí una motivación importante. Una motivación importante para amar al prójimo y también para amar a Dios. Porque cuando estoy convencido de que Dios me ama, eso produce en mí más amor por Él. Dios te ama, por tanto, ama. Este sería el resumen de esta segunda parte. Dios te ama, por tanto, ama. Y hasta aquí lo que quería compartir. Quería deciros que hay un libro muy bueno. Yo no soy experto en autoestima y no soy psicólogo y no quiero meterme ahí porque a veces puedo decir barbaridades y ya bastantes luchas tengo conmigo mismo. Hay un libro muy bueno de Esther Martínez, supongo que muchos lo conoceréis. Y tú, cuídate de ti mismo. Y tiene 2 capítulos en concreto que hablan de esto que para mí fueron de mucho alivio y de mucha sanidad. Cuida tu autoestima, dice el capítulo 7, y hay referencias muy buenas y bíblicas. Y Esther Martínez, que tuve que estar con ella un tiempo por una depresión por estrés, me ayudó y pensé y luego me di cuenta de cómo esa depresión me ayudó a crecer en el Señor. El Señor quiso hacer una parada en mi vida y eso me enriqueció porque el Señor en el desierto, en las sequías, algunos me habéis dicho aquí estos días, estoy pasando un desierto, una sequía, un momento difícil. En la sequía Dios enseña. Y a veces el Señor permite esas sequías. Lo que ocurre es que a veces no vemos el fruto hasta pasado el desierto, ¿no? Pero eso es así. No hay otro mandamiento. Vuelvo al texto de Marcos 12 para acabar ya estas charlas. Marcos 12, en el versículo 31 dice, no hay otro mandamiento, lo utiliza el singular, mayor que estos, el amar a Dios y el amar al prójimo como a mí mismo. Mateo dice, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y a mí me dio la impresión que Mateo ahí se pasó. Porque es importante el amor a Dios y es importante el amor al prójimo, por descontado. Es la base, es el principio, es la A, la letra A. Pero ojo al dato, repito. Mateo dice, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas.
la palabra dada al pueblo de Israel, porque es Mateo, el Evangelio de Mateo, no hemos de pensar en esos primeros destinatarios, los judíos, que tanto defendían su ley, que tanto defendían sus profetas, que por cierto les habían apedreado a muchos de ellos. El Señor les recuerda que todo eso que se han aprendido de memoria, y nos encontramos delante de este escriba con sus 613 mandamientos, Jesús le dice, todo eso que tanto te sabes de memoria y que tanto defiendes, se resume en esto: ama a Dios y ama al prójimo como a ti mismo. ¿Y aquel hombre qué hace? El versículo 32 y 33, el escriba vuelve a darle su aprobación. Él había visto que había respondido bien, nos dice el texto, a los saduceos. Pero le dice, habiendo visto que respondía bien, le preguntó, ¿no? Y ahora vuelve a decir otra nueva aprobación. Bien, maestro, verdad has dicho. Qué bien. ¿Cómo contestas? Hay que ver. Y por si al Señor se le ha olvidado lo que ha dicho, daros cuenta, le repite todo. Que eso también lo hacemos nosotros. Nosotros a veces decimos, Señor, porque en tu palabra dices en Efesios 5:28, y el Señor debe decir, Efesios 5:28, le damos ahí una clase de escuela dominical al Señor, ¿no? Aquel hombre le dijo, mira, lo has hecho bien, esto que has dicho. Ya está, podía haberse quedado ahí, ¿no? Pero se lo suelta. Que amarás al Señor con todo tu corazón, tal, cambia mente por entendimiento, que nos da un poquito más de luz, y ya está. Pero Jesús, que había añadido el segundo mandamiento, que en realidad vemos que es uno mismo, quizá él se sintió, dijo, esta es la mía, yo también voy a añadir. Yo también voy a añadir. Y dice, y que todo esto es más que los holocaustos y sacrificios. Eso Jesús no lo había dicho. Jesús le podía haber dicho, oye, no pongas en mi boca lo que yo no he dicho. Pero el Señor luego aprobará también esto que ha dicho. Eso es más que los holocaustos y los sacrificios. ¿Os acordáis que hablamos del intelectualismo, del individualismo, pero hablábamos también del activismo? El amar al Señor y el amar al prójimo tiene mucho más peso que todas mis reuniones, que todas mis actividades. Lo que pasa es que no podemos separarlo fácilmente. Pero ojo, porque a veces podemos llegar a hacer cosas para el Señor sin ser conscientes de que lo hacemos para Él y perdiéndonos el valor de amar al Señor. Yo siempre digo, cuando estás con un ministerio, llevas años, cuando empieces a detectar que ya no eres tan consciente que eso lo haces para el Señor, déjalo. O para, al menos para. Para y continúa si es necesario. Pero que nunca perdamos de vista que lo que hacemos lo hacemos para el Señor porque le amamos. Tenemos que ser conscientes de eso. No podemos hacer por hacer. Si yo hago muchas cosas, 1 Corintios 13, si yo hago de todo y más y no tengo amor, soy como un campanón de esos que le das golpes y suena, resuena, pero no... ¿Sí? Es importante el saber que hacemos las cosas porque amamos a aquel que nos ha amado. Versículo 34. Jesús, entonces, viendo que había respondido sabiamente, daos cuenta aquí, Jesús valora las palabras de aquel escriba también. Dice, habiendo respondido sabiamente, le dijo, y con esto voy a terminar, no estás lejos del reino de Dios. Y aquí viene una nueva pregunta. ¿Dónde estás tú? ¿Cuál es la primera pregunta que Dios hace y que encontramos en la palabra de Dios? ¿Alguien lo sabe? Lo primero que pregunta Dios, que encontramos en nuestras Biblias. La primera pregunta. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Adán. El hombre y la mujer han desobedecido y Dios, que es sabio y sabe dónde están, quiere igualmente preguntarle, ¿dónde estás tú? Y esa pregunta sigue resonando para cada uno de nosotros. ¿Dónde estás tú? El Señor te hace esta pregunta. Es como cuando preguntaba, ¿quién dice la gente que soy yo? Pues mira, unos dicen que Elías, otro Juan el Bautista, que ha vuelto, que tal, que no sé qué. Y Jesús mira a sus discípulos y les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Tiene preguntas tremendas el Señor, con aquellos que ya le seguían. Y encima luego añade aquello de, y si queréis dejarme, iros también vosotros. ¿Cómo se atrevía el Señor a decir eso? Vaya negocio este. Pero al Señor le gustan estas preguntas. Y el Señor sigue también preguntándonos, ¿dónde estás tú?
¿En qué momento estás de tu vida? ¿Cuál es tu situación respecto a Él? ¿Cuál es tu visión de su amor? ¿Dónde estás tú? Estés en el momento en que estás, Dios te pregunta esto. ¿Dónde estás tú? Y tú dirás, bueno, ya sabe el Señor dónde estoy. Pero contéstale. ¿Dónde estás tú? Aquí Jesús le dice a aquel escriba, no estás lejos del reino de Dios. Pero cuidado, este hombre fue capaz de repetir los mandamientos, incluso sabiamente añadir que eso era más que todos los holocaustos y sacrificios. Pero el Señor no le está diciendo, estás en el reino. Le está diciendo, no estás lejos del reino. Porque se puede estar cerca de Dios, pero no estar con Dios. Puedes acercarte, que incluso se huela en tu ropa que has estado cerca de aquellos que se aman, pero no ser parte de ellos. Y creo que este detalle de que Jesús añadiera esto para este hombre, decirle que había contestado sabiamente, valorarle, fijaros, le valora, pero luego añade, no estás lejos. Es un llamado claro a decirle, ¿quieres entrar? El Señor te ama, entres o no entres en su reino. El Señor te ama, entres o no entres por la puerta estrecha, por el camino angosto. Pero precisamente porque te ama, quiere que cruces la puerta. Quiere que pases por ese camino difícil. Y que sin entender algunas cosas, porque nunca llegamos a entenderlas todas, arrastrando nuestras mochilas, arrastrando nuestras dudas, le digamos, Señor, me rindo a ti. Yo me declaro rendido ante Dios. Me cautivó con su amor. Sigue habiendo cosas que no entiendo. Pero me persuadió, como decía el profeta Oseas, con cuerdas de amor. Me ha agarrado, me ha atrapado, me ha atado. Y os puedo asegurar que en mi adolescencia fui muy reacio al Evangelio. ¿Sabéis lo que pasa en la adolescencia, no? Vas en contra de todo lo que tus padres digan, incluida la fe. Incluida la fe. Y yo pensaba, digo, bueno, ahora me estaba enriqueciendo en mi adolescencia de argumentos, y a mi abuelo pobre, al que os hablaba el otro día, lo machaqué. ¿Y cómo sabéis que vosotros tenéis la razón? Y hablaba como de ellos, yo no estaba en el paquete. Y mi abuelo con paciencia me contestaba, Señor, ¿y por qué los evangélicos, le decía a mi abuelo, ja, avi, ¿per què els evangèlics tenen la raó? Per què són ells els que ho fan bé? Y me sorprendía porque me decía, mira, es que no somos los evangélicos los que ho fan bé. Yo pensaba, el mismo se ha desmontado ya ahí. Pero entonces me hablaba del Señor. Me decía, lo important no som els evangèlics. Lo important és l'evangeli dels evangèlics. Y me hablaba del Señor una y otra vez con paciencia. Pero, aun habiendo sido guerrero, el Señor un día, y aún al día de hoy me pregunto cómo ocurrió ese día y por qué, ese día me rendí al Señor sin que viniera un rayo del cielo. No vino ningún rayo del cielo. Pero estaba agotado de luchar y de preguntarme si yo era o no su hijo. Y me acuerdo que le dije, después de convertirme como 80 veces, porque nunca lo veía claro, le dije, Señor, hasta aquí. Hasta aquí. Y ese día rendí mi vida al Señor. Quizá no estás lejos del reino. Me gustaría, y os hablaba de reto al empezar este campamento, que fuera también un reto para ti. Si no estás lejos, pero no estás dentro, que rindas tu vida al Señor. Que rindas tu vida al Señor entendiendo en la medida de lo posible cuánto y cuánto te ama. Y que no va a desistir. No va a desistir, no lo vas a cambiar. ¿Os acordáis cuando le decía a mi hijo, no? No me pidas que deje de amarte, no puedo. No va a cambiar. Y que ese amor se demuestra. Y Él lo demostró en una cruz. Dios mostró su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No sé cuál es la hora de marchar del campamento. No, de acabar, no, de marchar. Después de comer, después de harina. Vale. Quedan unas horitas. Yo humildemente
me ofrezco por si alguno quiere hablar. No voy a pedir que nadie diga nada en público, todos tenemos nuestras mochilas también de estas cosas. Pero que si cualquier persona necesita hablar, estoy seguro que con Ricard también puede, o con cualquiera de los hermanos, pero yo personalmente que sepáis que me ofrezco para hablar tranquilamente y escucharte, querido amigo, querido hermano. Pero si te fueras de aquí, habiendo rendido tu vida a Cristo, estoy hablando a creyentes, también. Acordaos que hablaba de la reconversión. Quizás estás en un momento en que tu fe, buen momento para replantearte. Ayer a una hermana se lo decía, porque luchamos, ¿no? Yo realmente me convertí cuando dudamos, ¿no? Y yo le decía, mira, dejemos de preguntarnos si me convertí o no me convertí. Pregúntate si no lo fueras, si lo serías ahora. Y eso cambia tu vida. Para mí ha sido un alivio muy grande. Y le digo al Señor muchas veces, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador. He cambiado el orden, Ricard? Como Señor y Salvador. Y me convierto cada día. Y cuando oigo a veces predicaciones evangelísticas, digo, qué palo que no pueda yo levantarme y ponerme de pie. Porque claro, dirían, hombre, ¿y esta hora cómo se pone aquí de pie? Pero qué palo, porque lo haría. Y digo, sí, Señor. Hay iglesias donde lo hacen, y sale la gente y no es que nunca hayan entregado su vida al Señor o no se hayan rendido al Señor, sino que quieren renovarse. A veces lo hacen ya tan... Bueno, vamos a dejar las críticas. Pero reconvirtámonos. Y si hasta ahora no has rendido tu vida a Cristo, hazlo. Año 2022, en Rosas. Oye, suena muy bien. Ay, sí. Entregué mi vida al Señor y sobre todo, fuera bromas, descansé de una vez para siempre con este tema. Y a partir de ahí, deja que el Señor te sorprenda, porque te va a sorprender. Viene una de olas de amor que no vas a poder ni levantar cabeza. Eso es así. El Señor me ama inmensamente. Yo no sé a vosotros. A mí me ama mucho. No, fuera bromas, a vosotros también. Que el Señor nos bendiga. Bueno, termino con una oración o hay que hacer algo más, ¿no? Bueno, yo oro en catalán porque el Señor parla catalán. Es que, bueno, de verdad que me cuesta hablar en castellano, me siento extraño, pero seguro que todos me seguís. Senyor, gràcies per haver pogut estar aquí, per aquest gran regal, perquè les nostres vides a vegades pensem que són coses coincidents, però tu ens condueixes per camins, tu ens sedueixes, com hem llegit, en cordes d'amor. Ens atrapes, Senyor, ens enamores. Gràcies per tant amor, Senyor, per tant i tant d'amor. Gràcies per haver-lo demostrat, Senyor, perquè ens ho podries haver dit, però no demostrat, però ho has demostrat, Senyor. I ens has salvat. I ens has fet fills teus, Senyor. Senyor, sabrem més o menys, però volem dir-te junts en aquest matí que t'estimem. Amb les nostres limitacions, però t'estimem. I volem també, Senyor, reconèixer, encara que ens costi a vegades, que tu ens estimes i que som de molt valor per tu, Senyor. Senyor, que aquesta gràcia, com les onades del mar, vingui fresca a nosaltres, vingui fresca també sobre aquesta església. I, Senyor, que siguem una església de germans i germanes que reconeixen aquest gran amor. I per descomptar, com ja portem demanant aquests 2 dies, Senyor, ajuda'ns a estimar-te tu, Senyor, i fer-ho amb tot el cor, amb tota l'ànima, amb tota la nostra ment, els nostres pensaments, amb les nostres forces, però també, Senyor, a estimar aquests que ens envolten, el proïsme, Senyor. Ajuda'ns a no tornar-nos insensibles, Senyor, davant de les coses que passen al nostre voltant, Senyor. Ajuda'ns a plorar, Senyor, per aquelles coses injustes que ens envolten, Pare. Ajuda'ns a implicar-nos també amb el que puguem ajudar. I que amb això també el teu nom sigui glorificat. Gràcies, gràcies i mil gràcies, Pare. En el nom del mateix Jesucrist. Amén. Amén.